Eh, ¿Cómo definiríamos los niveles? Bueno, el nivel o un nivel es el escenario vinculado al jugador en el que se desarrolla una parte del juego. Entonces, generalmente los niveles se dividen por escenarios. Nosotros, si cambiamos de nivel, casi siempre manejamos un cambio de escenario para que el jugador sienta la diferencia. Sí, y obviamente el cambio de nivel obedece, depende del tipo de juego, a varios factores. Puede ser que el jugador haya cumplido o haya logrado todos los puntos objetivos que tenía su personaje. Puede ser que el jugador haya desarrollado las suficientes habilidades que se estaban buscando precisamente para poder subir de personaje. Y bueno, básicamente cualquiera de los casos que sea, al final de cuentas siempre le cambiamos el escenario para que él se sienta que está en un mundo nuevo. A mí me gusta mucho el cambio de escenario que le dan a Mario Bros. Cuando viene jugando, está en el parque y va subiendo y bajando y brincando y lo que sea, y de repente va a cambiar de nivel porque ya llegó a superar al fin del parque y se mete en un tubo y de repente rum, la escena sube y él cae en otro tubo y cae en un ambiente diferente. Entonces, eso es un indicador muy claro de la forma en la que se puede dar un cambio de niveles. También por ahí en algún otro punto hablamos de que los cambios de escenarios deben de ser, se debe tener cierto cuidado, o no, creo que viene más adelante, se debe tener cierto cuidado que no diseñemos un escenario en el cual el jugador, cuando va a hacer el cambio de nivel, por ejemplo, si supongamos que está aquí en este punto y a la hora de ir avanzando, ir logrando sus retos, va moviéndose a través del escenario, sorteando obstáculos, venciendo enemigos y llega al punto final. Ya llegó aquí, que es el punto final, este es el punto inicial, y resulta que, bueno, que ya llegó a ese punto, y tiene que regresar aquí para poderse mover al siguiente nivel, porque así lo diseñaron ustedes. Eso es un mal diseño, porque el regreso va a ser un tiempo que el jugador va a perder ahí, o que no va a hacer nada, prácticamente nada más va a ser ir regresando en el camino. Y ¿qué pasaría o qué es lo que se pierde aquí? A ver si alguien nos puede apoyar para ver si es cierto que están prestando atención. ¿Qué es lo que se pierde con ese regreso en el que no se hace nada? ¿Alguna Es- idea? ¿Mandé? No le escuchamos, Aldo. el interés. No. el tiempo. Bueno, tampoco. Bueno, sí se pierden eso, pero no son lo más importante. Hay algo más valioso, porque el tiempo, bueno, si lo invierte bien, aunque no gane puntos y el jugador está entretenido, no es pérdida de tiempo, al contrario, aunque no haya ganado puntos. El interés, bueno, el interés sí hay un efecto secundario ahí, pero hay otra cosa más importante que hace que pierdan el interés. De hecho, fue el primer tema que vimos aquí en este punto, ¿no? A ver, ¿alguna otra idea? Se pierde como el hilo de la historia o algo así. Ah, sí es. ¿Cómo se llamaba ese punto? ¿Cómo le La llamábamos al trama. hilo? No, no la trama. Se Am, pierde el ritmo. Ya, para que no le ok. anden buscando. Trae un ritmo, el jugador trae un ritmo jugando con ese que va subiendo, baja tantito. Cada vez que logra una pequeña meta, hay un pequeño descanso, donde su gráfica baja ligeramente, y luego el siguiente reto se supone que va a ser un poco más difícil que el anterior. Llega, lo alcanza y otra vez baja un tantito, pero esa bajada es una bajada leve, no es una bajada hasta acá de nivel. este, Baja tantito y luego otra vez sube. ¿Qué pasa cuando nosotros lo obligamos a regresar al principio? Hay un tiempo muy largo, como dicen por ahí, pierde tiempo, sí, efectivamente, en el que no hace nada. Y entonces su interés, rum, se va hasta abajo, pierde el ritmo, ¿sí? Entonces hay que cuidar eso, de que no se tenga que hacer esos regresos. Hay que establecer algún mecanismo, de alguna manera, dentro de la versatilidad que nos da la programación de videojuegos. Hay muchos mecanismos para poderlo librar. Una de ellas es abrirle una puerta dimensional, o como en el caso de la tubería de Mario, ponerle un tubo mágico en el cual él se va a meter y, brum, y de repente, que de alguna manera se teletransportó al lugar donde debía ir la siguiente vez, ¿sí?
Entonces, eso es un mecanismo interesante que se puede implementar para evitar esos regresos, esas pérdidas de tiempo, que al final de cuentas van a romper el ritmo del jugador y obviamente pues eso va a ser una caída de interés y pues una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí se entiende esto. Por ahí más adelante creo que se menciona un poquito esto. Sí, sí, ya después lo tocarán muy ligero, pues ya lo comenté ahorita, ¿no? Entonces, el diseño de niveles es una excelente forma de condicionar la forma de jugar del jugador. O sea, en este caso, cada jugador tiene su táctica, su técnica, y entonces nosotros podemos ir dosificando mediante la liberación de elementos, mediante el buen manejo que haga de los elementos que va recopilando a lo largo del juego. Hay muchas formas en las que nosotros podemos ir dosificando y de esa manera vamos controlando la manera en que el jugador juega, ¿sí? El condicionamiento es importante en los tutoriales a los cuales no se les da la importancia que merece. Bueno, aquí no sé por qué el autor se va y ahorita vamos a ver que las siguientes 2 o 3 diapositivas se la pasa puro hablando de tutoriales, pero bueno, es el tema, es el contenido que estoy trabajando y por eso lo vamos a manejar así, aunque no dejas de hablar de niveles, ¿no? Eso es lo importante de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los tutoriales. ¿Qué cosas son los tutoriales? Pues es una forma de ayuda para que el jugador lleve bien a cabo su juego. Tenemos una idea preconcebida negativa de los tutoriales, sobre todo recordando, si es que les tocó jugar en alguna ocasión, los viejos juegos de arcade, en los cuales al jugador se le ponía un rollazo y tenía que estar leyendo y iban pasando pantallas y pantallas donde le daban un montón de información. Entonces eran tutoriales que eran aburridos, en los juegos antiguos y además de todo cargaba muy de a golpe al jugador con mucha información, ¿sí? Si no estaban atentos, ahí de repente se le iba algún dato y luego más adelante, cuando lo necesitaba, pues ya no se acordaba de él, ¿no? Entonces, esa era la forma en la que se hacían los tutoriales antes y bueno, eso llevó a que la gente le tuviera un poco de tirria, un poco de mala idea a los tutoriales, ¿no? La mejor forma de ver un tutorial moderno es como parte del juego en el que se presenta la mecánica al jugador. O sea que en este caso hay que cambiar el concepto de tutoriales de ser una historia aburrida a ir contando o ir enseñándole el funcionamiento del juego de manera aburrida, proporcionándole la información. Tiene mucho que ver con lo que vimos en el punto 214, me parece, que era el que hablaba precisamente de las ayudas, los mensajes, los diálogos. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces el tutorial en realidad se va a valer de esos elementos narrativos para ir contando la historia o para darle información importante al jugador cuando él la necesita. Un videojuego en la actualidad puede ser 90% tutorial. ¿Esto qué quiere decir? Que el 90% o 9 de cada 10 segundos que se la pasen jugando van a estar aprendiendo cosas. Y está bien, esa es la idea también del videojuego. Y van a tener inmerso de manera continua. ¿Qué significa inmerso? Que el jugador esté metido en la temática del juego, que se ponga a jugar, que lo sienta y que se olvide de otras cosas y eso es lo que hace que se le vaya el tiempo y eso es lo que le hace un poquito adictivo el estar ahí varias horas delante del juego, ¿no? Este, los juegos de portal tienen son tutoriales tienen un tutorial en cada nivel y son un caso muy representativo de esto. Lo recordamos en el juego clásico que yo creo que todo el mundo ha jugado en alguna vez, el Age of Empires, donde prácticamente tenemos un montón de niveles y cada nivel tiene una pequeña introducción y conforme van avanzando les va diciendo qué es lo que va pasando y les va enseñando un montón de cosas que van a ir aprendiendo del tanto de la historia como del comportamiento del juego. Bueno, los tutoriales deben de ser diseñados al mismo tiempo que las mecánicas del juego. O sea, en el caso de las mecánicas, pues vamos creándolas y vamos a su vez agregando los tutoriales. Sin estos no sería posible diseñar escenarios complejos. Esa es la gran importancia de un tutorial. El tener un tutorial nos va a ayudar. ¿Me están escuchando bien? Me empecé a escuchar raro, yo no sé qué está No, se pasando. escucha bien. Sí, profe, ¿Escucha sí bien? se escucha bien. Ok, gracias.
Sí, entonces, bueno, si no tenemos los tutoriales no se pueden crear escenarios complejos, porque el jugador no sabría cómo resolverlos. Entonces el tutorial es una ayuda para ayudarnos precisamente para completar la enseñanza de elementos complejos dentro del videojuego. Los tutoriales deben de ser atractivos y además deben mostrar progresivamente al jugador la información conforme se van introduciendo las mecánicas. Pues, un poco, también esto ya lo habíamos visto en las recomendaciones que se nos dieron en el punto 2.1. Es altamente deseable que el jugador haya entendido bien todas las mecánicas utilizadas previamente antes de presentarle una nueva mecánica para no abrumarlo. O sea, en este caso, si hay una mecánica que se le da al jugador pero no la entendió, entonces pues es malo porque no tiene manera de poderla aprender a manejar bien. Y bueno, hay que de alguna manera asegurarse de esto. ¿Cómo lo pueden asegurar? Bueno, a lo mejor si revisan el perfil del jugador y se dan cuenta que no ha utilizado, tiene una herramienta ahí X que no ha utilizado, pues ustedes mediante el tutorial pueden enfrentarlo a un elemento que venga más adelante para obligarlo a utilizar esa herramienta. Incluso antes de llegar le pueden sugerir, si utilizas, supongamos que la herramienta es un martillo con un pico especial, y lo que tiene él que ir haciendo es pues, rompiendo rocas para poder hacer. Entonces, si utilizas el martillo fulano de cal con pico, vas a tener facilidades de romper las rocas de color negro que son de grafito, que son unas rocas muy delicadas para no dañar su contenido. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor dentro de la roca viene algún diamante o alguna cosa que sea un premio y bueno, con eso entonces ahí la agarra y no, le pueden decir, acuérdate que tienes que agarrarlo con el pico apuntando hacia la piedra. No lo vayas a agarrar al revés porque entonces no te va a servir. No sé si me estoy explicando. O sea, de esa manera se le puede hacer presentarle retos que lo obliguen a presentarlo, lo obliguen a aprender a manejar la herramienta para que complete todo esto y entonces podamos introducir nuevas mecánicas más complejas de tal manera que ya no nos preocupamos por las anteriores porque ya las resolvió, ya las manejó, ya sabe cómo se hace. Entonces, esa es una buena forma de programar un tutorial para que nos dé esas ventajas, ¿no? Al diseñar los tutoriales hay que considerar que cada jugador, esa es otra cosa bien importante, tiene diferentes conocimientos previos. O sea, algunos jugadores puede ser que no necesiten tanta ayuda porque o ya han jugado juegos similares o son más intuitivos ellos y ya aprendieron ciertas cosas con poca información. Entonces, los tutoriales no deben de ser estáticos, deben de ser adaptivos. Es decir, notamos que el jugador no ha utilizado cierto elemento y entonces le podemos preguntar te recomendamos que ocupes esta herramienta, ¿quieres aprender a usarla? Entonces ya con eso le están dando chance a que si el jugador ya lo sabe, no tiene que perder tiempo y le dirá no. Pero si el jugador no lo sabe, entonces le va a decir sí y entonces ya el tutorial le muestra lo que interesa. Entonces esto significa un tutorial adaptivo, un tutorial que toma en cuenta lo que el jugador ya sabe, ¿no? El conocimiento previo que ya tiene. Esto puede parecer complejo, pero realmente es sencillo de conseguir. Solo se presenta al jugador un desafío, lo que les acabo de comentar, que usa la mecánica que se le quiere enseñar y si no es capaz de completarlo, entonces se le muestra información. Bueno, esa sería otra forma de hacerlo. Le ponemos la mecánica, trata de usar una herramienta y vemos que no lo puede resolver, entonces ahora sí le damos la información. O le preguntamos incluso, ¿quieres aprender a manejar tal o cual herramienta? Y esa sería la forma de hacerlo adaptivo, o sea, hacerlo sensible al conocimiento que el usuario tenga y que además permitir que el usuario siga teniendo el control de esto, ¿no? Eh, Incluidos ya los tutoriales en el prototipo, o sea, una vez que ya estén incluidos los tutoriales en el prototipo, se debe pedir a personas externas probar estos para ver si son personas que no sean desarrolladores, para probar si son intuitivos. O sea, nosotros debemos de tener una especie como de testing de gente que no sea desarrolladora, de gente externa, que me pruebe los tutoriales que yo voy implementando para ver si son claros, si están puestos en el lugar adecuado, si son bien visibles,
y entonces ahí la gente que se dedica a hacer los testing nos pueden dar buenos tips sobre qué es lo que me falta mejorar en el desarrollo de mi tutorial, ¿no? Además de lo anterior, es de mucha utilidad agregar un submenú con un tutorial que explique las mecánicas disponibles para el juego. Bueno, aquí en este caso, pues sería tener un elemento por ahí flotante, una especie como de interrogación flotante, o un maguito, un personaje así, quizás secundario o un elemento secundario, pero al cual el jugador, en caso de necesidad, puede acudir para buscar información. ¿Sí? Entonces ahí en este caso, si de repente tiene una duda, ya no me acuerdo cómo se utiliza tal cosa, se va al submenú, busca la ayuda y ya empieza a leer, pero ya es dirigido. El jugador está eligiendo qué es lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver, puede ser como un repaso o para aprenderlo por primera vez. Eso también es una buena idea, tenerlo ahí disponible. Bueno, hay que diseñar niveles con una narrativa que sea continua. Esto se vuelve más complejo en juegos que son de escena abierta. Cuando la narrativa bueno, conservar la fluidez de la narrativa en un juego abierto es muy complejo porque no es muy compatible con el hecho de darle libertades de movimiento al jugador. Si no tenemos un caminito por el cual más bien si tenemos un caminito, pero además le damos chance al jugador de que se pueda mover libremente saliéndose del camino e yéndose por otro lado, entonces esto se vuelve más complicado el mantener el ritmo, porque a lo mejor se puede ir por una parte donde prácticamente se atasca o se aburre, y esa parte, y ahí ya es difícil que nosotros lo podamos continuar. Para resolver este tipo de problemas, el diseño de la historia con escenas abiertas se divide en zonas y a cada zona se le asigna una pequeña historia. Entonces, bueno, si le van a dar chance de que el jugador se mueva como quiera en cualquier zona y no lleve un camino forzosamente predefinido, entonces se le pueden establecer, por ejemplo, si te sales del camino y te vas a la derecha, entras a la zona del pantano. Pero si te vas a la izquierda, entrarías a la zona del bosque. Y si sigues el camino, entonces entrarías a la zona del reino de los magos. No sé. Entonces, si se van dando cuenta, hay zonas donde siempre va a haber cosas o retos una vez que el jugador entre ahí. Pero si no lo diseñamos así y el jugador se mueve por una zona que no tenga nada, pues va a estar, si de repente el clásico llega y se para el jugador, voltea para todos lados y no sabe qué hacer porque no hay nada que hacer o no lo sabe, ¿no? Porque no se diseñó de esa manera. Entonces, y acuérdense de caracterizar las zonas. Si es la zona de pantanos, pues como la forma más chida de caracterizarlo es que le pongamos así árboles con ramas, donde está colgando una serpiente, donde de repente se y hay un movimiento de un cocodrilo moviéndose, comiendo algo dentro de un lago, el agua, etcétera. Cosas así, ¿no? Cosas que le den la ambientación y la sensación de que está entrando en una zona donde va a enfrentar ciertos peligros, ¿sí? Para no romper la inmersión del jugador, los sucesos de cada zona deben dar forma a la narrativa principal del juego. O sea que en este caso, la inmersión es un elemento muy importante, ya lo hemos comentado, porque nos permite tener cautivo al jugador. Entonces, el hecho de que el jugador esté inmerso, metido en el juego, hace que el jugador quiera estar más tiempo ahí, quiera, se vea motivado a subir de nivel y a cumplir con los retos. Entonces, todo lo que esté definido en las zonas que nosotros creemos debe ser parte de la narrativa principal. Si estamos diseñando un juego para un personaje Indiana Jones, por ejemplo, la característica del personaje es que es aventurero, que es osado, que tiene habilidades, reacciona bien al peligro. Y entonces, no importa en cuál zona lo pongamos, lo ponemos en la zona de pantanos, lo ponemos en la zona de bosques, o lo mandamos al reino donde están los magos, y en cualquiera de los tres él va a desarrollar sus habilidades, y los tres niveles o zonas van a ser compatibles, no son zonas, es el mismo nivel, son zonas, no niveles. Van a tener cada una de ellas eh, pues un reto que representa todo y son coherentes con la historia. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar cuando hagamos y diseñamos juegos donde el comportamiento, el movimiento es libre.
no está guiado por una ruta y no se puede, y el jugador no se va a poder salir de ahí. Bueno, algunos juegos utilizan algoritmos para el escalado de estadísticas y hacer que cualquier enemigo suponga siempre un reto para el jugador, sin importar el nivel en el que estén. Algo así como un nivel dinámico. Bueno, aquí en este caso los niveles pueden ser internos del jugador. Conforme el jugador va creciendo en características, entonces se hace un escalado automático de las propiedades o de las, lo menciono aquí como estadísticas, pero yo lo refiero, me gusta más como las características de los enemigos o de los personajes adversarios, para que así como el jugador sube de nivel, los enemigos o los adversarios también suben de nivel junto con él, de tal manera que nunca se quedan abajo y por lo tanto, o bueno, algunos sí, puede ser que se queden programados para que se queden abajo, porque una vez que ya un jugador superó a un enemigo, prácticamente ese jugador se queda con sus mismas características y va desapareciendo de la historia. Y entonces se va a quedar solamente con los enemigos que tengan el mismo o mayor poder que él. Entonces, ese sería el introducir una característica de nivel dinámico. Donde el jugador subió un 20% su poder o sus características, pues nosotros le incrementamos un 15 o un 20% a los enemigos para que vayan siempre a los más importantes, representando un reto para el jugador. Esta variante se adapta mejor a un juego mundo abierto, porque acuérdense que en un juego de mundo abierto eh, el jugador va a ir libremente, a lo mejor puede decidir ir y tomar algunos puntos del escenario ¿cómo le llamé? Bosque, no, el bosque y el otro, ¿cuál era? ¿Cómo le dije? Pantanos, ¿no? Pantanos. El escenario de pantanos a lo mejor va y logra 4 o 5 retos, se regresa y ahora se va y trabaja con bosque y trabaja a lo mejor dos escenarios y luego va y regresa y se va un rato al bosque de los, digo, al castillo de los magos. O sea, el jugador tiene libertad de no necesariamente completar en el juego en cada uno de los escenarios o de las zonas, sino que él poco a poco va a ir completando sus metas, eligiendo libremente cualquiera de ellas. Entonces, en esos casos, no es tan fácil tener un nivel de dificultad incremental por zonas o por niveles, sino que el nivel se va a ir dando por lo que va logrando de manera individual el jugador. Entonces, ahí es donde aplica lo que le estoy diciendo, ¿no? Ir incrementando paulatinamente el poder o la potencia de los adversarios es lo que me va a permitir manejar ese nivel dinámico del que estamos hablando. En contraparte, este sistema de escalado puede crear incongruencias, hay que tener cuidado en la narrativa, por lo que se suelen añadir dos tipos de decisiones. ¿Por qué crear incongruencias? Porque de repente a lo mejor un personaje que era muy débil y que no era tan importante, si nosotros le empezamos a incrementar demasiado las estadísticas, de repente se nos vuelve muy poderoso, demasiado poderoso, y entonces se vuelve o imposible de vencer o no cuadra con la base de la historia, no sale del contexto, porque a lo mejor le estamos dando un poder casi equivalente al de un dios, cuando en realidad simplemente es un mortal, no sé si me estoy explicando. Entonces, a esas incongruencias son a las que se refiere. ¿Cómo se corrige eso? Pues hay que agregar dos tipos de excepciones al algoritmo de manejo de niveles. La primera es limitar el escalado de algunos enemigos cuando llegan a cierto nivel, un poco lo que les decía yo en algunos de los ejemplos anteriores. Es decir, algunos personajes le puede ir subiendo cada vez que sube el jugador. Les dije hace un rato, el jugador sube 20%, pero el enemigo sube 15%. Entonces va a llegar el momento en que el jugador supera a ese enemigo y entonces se vuelve un enemigo que desaparece del escenario, ¿sí? Poco a poco, más adelante conforme sigue avanzando. Esa sería una forma, limitar el escalado que puede tener. La segunda sería postergar para etapas más avanzadas el enfrentamiento con enemigos que son narrativamente muy poderosos. Es decir, a lo mejor no todos los enemigos los pongo disponibles en el nivel en el que estoy o en la escena en la que estoy. Espero a que vaya avanzando más y conforme vaya avanzando y entonces le voy soltando nuevos personajes que tienen mayor capacidad y que además de todo se van a presentar solamente cuando ya el jugador haya llegado a cierto nivel.
Entonces, esa es una forma de evitar las incongruencias, ya que yo mismo voy controlando el nivel que va teniendo cada uno de los adversarios o enemigos del jugador. Bueno, otro problema que el diseño de mundos abiertos nos presenta es cuando el jugador ha completado todos los objetivos de un nivel o una zona y se encuentra, eso es lo que les decía hace un rato, se encuentra alejado, en el extremo alejado del inicio, y entonces tiene que volver al inicio para poder continuar o cambiar de nivel, ¿no? Entonces, esto ocasionaría una pérdida de tiempo, una caída de interés. Esto se puede corregir haciendo que el final del juego coincida con el inicio del siguiente, ¿sí? O agregando una especie de teletransportación, eso se lo puse yo, a otro lugar donde continúe la acción, como el caso de Mario, cuando cae en el tubito, de repente como que se teletransporta por un agujero negro y llega y cae al siguiente escenario listo para continuar el nivel, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de corregir ese tipo de problemas, que ya lo comentamos un poco hace rato, ya no me meto más en dar detalles de ello.